Queridos hermanos y amables oyentes, una vez más continuamos con la doctrina de la unicidad y del monoteísmo bíblico. En esta oportunidad tendremos San Juan capítulo 1, verso 1. Quiero demostrarles con las escrituras en la mano que en la Biblia no hay tres personas ni tres dioses, que Dios es uno solo y que Jesucristo es Dios manifestado en carne. San Juan 1:1. En el principio era el verbo. Voy a tomar la versión griega, que es la que está en la Iglesia Católica. En el principio estaba el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo nos está hablando de la esencia de Dios, del pensamiento de Dios, de la palabra de Dios. Es decir, el primer versículo, el verbo es Dios mismo. Escuche lo que le voy a decir y lo que le estamos enseñando lo haremos con el más profundo respeto, pero con la más profunda autoridad en la palabra del Señor. En el principio, es decir, antes de la creación, ya estaba el verbo. El verbo es Dios. El verbo es la manifestación de Dios, es el pensamiento de Dios y es la palabra de Dios, o sea, es Dios mismo. En el principio ya estaba el verbo. Y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Pero miremos la Biblia, ¿qué le pasó a ese verbo? Miremos la Biblia porque uno tiene que aprender a leer las escrituras, a investigarlas, a escudriñarlas. La Biblia dice que erráis ignorando las escrituras y el gran poder de Dios. Uno no puede inventarse las doctrinas. No, cada texto tiene su contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, miremos qué le pasó a ese verbo en el mismo capítulo 1 de San Juan y el verso 14. Y aquel verbo, aquel Dios del antiguo pacto, aquel Dios fundador de la creación, aquel Dios que creó los cielos y la tierra. Aquí dice, y aquel verbo se hizo carne. Aunque a usted no le guste, amable oyente, ese Dios del antiguo pacto se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La vimos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué precioso. Ese verbo que aparece allá en la antigüedad antes de la creación del universo, porque ese verbo es el creador del universo. Dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios del antiguo pacto se bajó del cielo. Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que vino no es otro Dios enviado del cielo, porque si Jesucristo hubiera sido enviado del cielo, entonces Dios hubiera tenido una esposa celestial. Porque para que haya un hijo se necesita un papá y una mamá. Pero eso no lo enseña la Biblia porque Dios es espíritu, San Juan 4. Dios no es un ser de carne y hueso. Eso no lo enseña la Biblia. Dios es espíritu. Y como él no tenía una mamá celestial, se vino a buscar una mamá terrenal que es María. O perdón, que era María. Entonces, este Dios de la antigüedad se hizo carne. Aquí dice que ese Dios que es espíritu tomó un cuerpo de carne en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Entonces aquel verbo no es una segunda persona, no es un enviado del cielo. La palabra enviado no quiere decir enviado del cielo, amable oyente. No, señor, se lo voy a explicar también con otro texto que está ahí en San Lucas en el capítulo 4. Escuchen lo que dice San Lucas 4:16, para que le quede claro que Jesús no fue enviado del cielo.
Jesús no es un representante de Dios. Jesús no es una segunda persona de la Trinidad. Eso no lo enseña la Escritura en ningún versículo de la palabra del Señor. En San Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, dice textualmente de la siguiente manera. 4:16, escuche la palabra, léala bien con cuidado y verá usted que va a entender lo que le estoy explicando. San Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor estaba en mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, aquí fíjese bien que dice, me ha enviado no del cielo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos del diablo y a predicar el año agradable del Señor, o sea, la gracia. Este hijo que usted ve aquí en el capítulo 4, versos 16 en adelante, no es un representante de Dios, es Dios mismo hecho carne. Es Dios mismo manifestado en carne, porque nunca ha habido otro como Él, ni lo habrá jamás. Pero le voy a citar otros textos. Voy a citarle otro versículo ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, textos muy conocidos hasta aún de nuestros niños. Escuche como dice Primera de Timoteo 3:16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Escuche, ¿en qué consiste el misterio de la piedad? Dice que Dios fue manifestado. No dice que Jesucristo fue manifestado en carne. Aquí dice que Dios, el Dios único, el Dios vivo, el Dios verdadero. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Todo lo que es de Dios estaba presente en Cristo. Jesucristo es omnipotente, Jesucristo es omnisciente, Jesucristo está en todas partes. Jesucristo lo sabe todo. Jesucristo es el Dios de la verdad, el Dios eterno. Entonces, Dios fue manifestado en carne. ¿En qué consiste escúcheme bien, en qué consiste el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Jesucristo no necesitaba de ser justificado en el Espíritu porque antes de la creación es Dios en Espíritu. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Que los ángeles vieran a Dios no era cosa del otro mundo, porque los ángeles, dice la Biblia, que ven a Dios todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora lo veían en la persona de Jesucristo, en la persona del niñito nacido en Belén, pero ese niñito que nació en Belén no era un niñito común y corriente. Ese niñito que nació en Belén, el profeta Isaías en su capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A ese niñito que nació en Belén, la Biblia no lo declara la segunda persona de la Trinidad. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia. En cambio, el profeta dice que ese niñito que nació en Belén es el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. No hay ninguna duda en estas enseñanzas de las Santas Escrituras. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y le voy a decir algo más maravilloso. ¿A quién fue que fue recibido arriba en gloria? Yo quiero recordarle que la entrada al cielo estaba vetada.
Estaba vetada, no había camino para ir al cielo. El mismo Job dijo, ¿quién me diese yo conocer el trono donde se siente el Altísimo? E iría y llenaría mi boca de argumentos y él me comprendería. Qué precioso. El camino para ir al cielo estuvo cerrado por miles de años. Jesucristo fue el que abrió el camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no dijo, yo soy el segundo camino. Eso no lo existe en la Biblia. Él dijo, yo soy el singular camino. Él es el camino para los que están perdidos, extraviados en doctrinas falsas, en doctrinas equivocadas, en maestros falsos. Él es la verdad para los que están confundidos y Él es la vida para los que están muertos en delitos y en pecados. Que Dios nos ayude a entender estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios, extraídas de las mismas escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Bueno, regresaremos con la lección número 4 en la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Mil gracias.